Sí que está claro. Simplemente un color de un vientre que no se veía muy bien. En primer lugar, agradeceros el esfuerzo en este ventoso día para acompañarnos hoy en esta conferencia dentro de la 36 edición del ciclo Otoño Cultural. En este caso, normalmente doy la bienvenida, pero contigo te digo, no te digo bienvenido, sino bien hallado, porque en este caso estamos con un conferenciante de Petrer, lo cual también nos alegra mucho, ¿no? Pero que tiene una trayectoria tan contrastada que sin duda cuando se propuso, como sabéis que no es la concejalía sino que es el Consejo Municipal de Cultura, a través de los 33 colectivos que somos miembros quienes decidimos o votamos para decidir las conferencias del Otoño Cultural, pues sin duda alguna Vicedo arrasó, o sea, se notaba que jugaba en casa y fueron muchos los miembros que votaron por esta conferencia para hablar de algo tan nuestro, tan metido en nuestro ser como es la música de banda aquí en la Comunidad Valenciana y aquí en Petrer. Vive de la música, que era su pretensión, ¿no? Y qué voy a decir yo, persona incansable, trabajadora, amigo de sus amigos, como todo el mundo sabéis, hablamos de, para mí, Vicedo, Paco Vicedo y Francisco José Vicedo, Vicedo, a secas. Comienza sus estudios oficiales de clarinete con Martín Blanes, solista de la Orquesta Sinfónica de Málaga, y Juan Domènech, solista también de la Municipal de Alicante. Finalizando sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá con Francisco Florido Tellado, donde tuvo excelentes calificaciones y también el premio Honor Fin de Carrera. Se perfecciona con clarinetistas de la talla de Walter Serafin, Colin Lawson, Eric Hoplich y Lorenzo Di Coppola, todos ellos reconocidos especialistas en el tema de los instrumentos de época o históricos. Profesor de clarinete por oposición, en 1999 desempeñó durante varios años la cátedra de su instrumento en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia en Granada. Tenemos la suerte desde el 2016 que ejerce esta labor, esta especialidad en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, donde se empeña además la coordinación del programa de investigación, así como los estudios de máster. Una conferencia como la presente, centrada en un tema como el expresado en el propio título, no deja de ser para mí, en cierta manera, un recorrido por mi propia experiencia vital. Aunque mi formación no es, yo no soy sociólogo, algo más tengo de historiador por la formación musicológica, pero puedo hablar de estos temas más desde la experiencia vital de 42 años en relación con el mundo de las bandas que desde otro punto de vista, ¿vale? En realidad he sido y soy actor privilegiado del periodo del cual quiero hablar y de los procesos culturales que vamos a tratar, y yo creo que desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? Porque primero, como músico amateur, me introduje en la banda, tendría yo 8 o 9 años cuando empecé, probablemente más por influencia de que mi hermana mayor había entrado, de que mi padre tiene una afición ilimitada por la música, más que por la mentalidad de querer ser profesional. Eso en ese momento yo creo que ni se me pasaba por la cabeza. Ya fue en años posteriores, cuando con la llegada de nuevas ideas al pueblo, traídas por el que fue el director de la Unión Musical durante muchos años, José Díaz Barceló, que está aquí presente, bueno, trajo ideas nuevas y empezamos a pensar que, ¿por qué no?, que podíamos ser profesionales y podíamos dedicarnos al mundo de la música. Las cosas se desarrollaron con naturalidad. Estudié magisterio, estudié conservatorio y finalmente logré lo que yo quería, primero trabajando como maestro de primaria durante 3 años, el primero aquí en el antiguo Primo de Rivera, lo cual es una experiencia que no me olvidaré jamás, trabajando con mis maestros, eso fue fantástico, y 2 años más en Elche. A partir del 99 aprobé posiciones en el conservatorio, en conservatorios, y me destinaron en Granada. Fueron 17 años en Granada. El círculo se cerró, bueno, todavía no se ha cerrado porque estamos todavía andando, pero se cerró en el 2016 cuando
aprobé la cátedra de clarinete en el conservatorio donde yo mismo había estudiado y donde ahora mismo ejerzo, y me pude venir a Alicante. Inmediatamente retomé mis conexiones, lo que no los había dejado nunca, pero mi conexión con mi banda de toda la vida, y empecé otra vez a trabajar desde la base como un músico más, que es lo que más me gusta. Y en este caso, pues, la experiencia acumulada me ha hecho poder ayudar un poco como en la gestión, como directivo, en este caso archivero, en lo cual estoy aprendiendo mucho, porque hay muchas cosas en el archivo muy antiguas, y a mí eso me gusta muchísimo, tenía alma de historiador. Bueno, es obvio que hablar del tema bandístico en nuestra tierra, podríamos afirmar que es incluso un tema identitario. Para nosotros las bandas es algo muy propio de aquí. Lo tenemos muy a la mano. ¿Quién de nosotros no ha visto o oído un concierto, un pasacalle, una actuación por parte de una banda? Creo que estarán de acuerdo conmigo que esa persona a día de hoy no existe, al menos en nuestra zona. Es más, ¿en qué pueblo de por aquí, de nuestro alrededor, no existe una, dos o incluso más bandas de tamaño y de calidad considerable? Eso es una realidad que creo que es incontestable. Sin embargo, el haber salido también me hace saber, me ha hecho comprobar por mi propia experiencia, que hay lugares de nuestro país donde la cultura bandística no se puede disfrutar, o al menos no con la fuerza que aquí se ha manifestado, y se viene manifestando desde hace ya más de 150 años. Incluso podríamos decir que casi 200. Así, en esta conferencia me propongo partir sobre todo de una pequeña explicación histórica del porqué. Porqué del surgimiento del fenómeno bandístico, para analizar progresivamente diversas de sus vertientes sociales y económicas, enlazándolas con su influencia clave en la educación musical, que es en el mundo en el que yo me muevo, y cómo esta ha ido siendo modelada hasta el momento actual. Porque estoy convencido que sin educación musical, sea del tipo que sea, no habría bandas. Pero probablemente sin bandas tampoco habría habido una educación musical como la conocemos actualmente, con sus defectos y con sus virtudes. Así, creo que la primera cuestión que debo preguntarme aquí y debo de responder es ¿cuál es el origen de este fenómeno cultural? ¿Cuál es el origen de las bandas actuales? Desde un punto de vista de los instrumentos que forman una banda actual, es bastante indiscutible que debemos de centrar el origen de la agrupación bandística en aproximadamente la segunda mitad del siglo XVIII. En este sentido, sabemos que en el contexto militar de la Europa de aquellos momentos, de 1750 a 1760, eran muy frecuentes los conjuntos de 8 o incluso 10 ejecutantes de viento, más los instrumentos de percusión. Es lo que actualmente denominamos el octeto de viento clásico, con pares de oboes, clarinetes, trompas y fagotes, que en la época se verían ocasionalmente aumentados con el añadido de algún otro instrumento de viento. Flautas, normalmente, clarines también, y la citada percusión, ¿vale? En la imagen podéis ver lo que sería una de aquellas bandas de finales del siglo XVIII, porque esta está datada más o menos probablemente en los primeros años de la Revolución Francesa. Es una banda francesa, ¿vale? En ella podéis apreciar el chinesco. El chinesco era un instrumento del cual colgaban elementos de percusión sonoros que hacía un poco las funciones de nuestra bandera cuando va delante de la banda, ¿no? El chinesco lo tenéis, es en la fila de abajo, tal como estáis viendo vosotros, el tercero por la derecha, entre los instrumentos de percusión, y luego podemos apreciar un oboe, un clarín, un oficleido,
Un oficleiro es un instrumento que está en completo desuso, pero que haría la función de los bajos, de las tubas hoy en día. Un trombón, un serpentón, que haría también funciones de graves, 2 trompas, en medio de las trompas una flauta, un fagot y lo que probablemente sea un clarinete o un oboe. La lámina no deja tanto detalle. Esto es lo que se podía frecuentemente oír a finales del siglo XVIII. En España, que normalmente tenemos la manía de pensar que siempre estamos muy atrasados, eso es algo que esa idea proviene muy del XIX. En el XVIII estábamos perfectamente en sintonía con la realidad europea del momento. Por ejemplo, en las ordenanzas de las Reales Guardias de Infantería Española y Valona, que eran el equivalente a la Guardia Real actualmente, en palabras del que sería el rey, en este momento Carlos III, esto estamos hablando de 1773, decía en el artículo 8, título 2, decía: es mi voluntad que por distinción conserven mis regimientos de guardias la música que hasta ahora han tenido, compuesta de 8 instrumentos, los más propios que les parezcan a los coroneles para el objeto de su servicio, y a fin que puedan mantenerse en habilidad con lucidos uniformes, como siempre han tenido, se abonará a cada cuerpo 4.500 reales de vellón. Es decir, es una fuente histórica que nos indica que las bandas ya estaban presentes. Las protobandas, podríamos decir, porque estamos hablando de 8 integrantes. A partir de este punto se documenta una progresiva ampliación en los efectivos musicales participantes. Así, por ejemplo, en la figura que podéis ver en la pantalla, quizá será un poquito pequeña, pero es una banda es una lámina que se conserva en el Museo del Ejército en Madrid, datada de finales de la Guerra de Independencia. Y la verdad es que nos proporciona una información muy valiosa, porque en ella aparecen lo que serían en realidad 2 bandas. En la parte de arriba tenemos una fila con tambores, las 2 filas superiores son tambores y pífanos. Eso es lo que se llama una banda de guerra. Pero a partir de las 3 filas inferiores, si restamos los caballos, y los 3 últimos músicos de la segunda fila, sí que nos dan lo que es la formación de una banda ya aumentada en número y en la que se pueden llegar a entrever, además de la presencia del chinesco, otra vez en la tercera fila el 6.º músico, que lleva como una especie de estandarte, eso es el chinesco. Y además de los instrumentos de percusión, que eso sí que se ve muy claramente, se puede ver, cuando lo miras con aumento, que hay clarinetes, flautas, probablemente 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompas, el serpentón, un director, que en este momento era el músico mayor, se llamaba, 2 trombones y trompeta. Esta banda, además, esto se puede complementar con otras fuentes históricas del momento, como es, por ejemplo, un documento que se encontró en Mallorca. Es un inventario de los útiles que usaba la banda del Regimiento II de Infantería de Línea de Mallorca, de 1812. En este documento se puede ver claramente también cómo hay vestimenta para 20 músicos y luego cómo va nombrando los instrumentos en concreto que utilizaban, ¿no? Pues 2 trompas, 2 clarinetes, 2 serpentones, un fagot, un octavín. Un octavín era probablemente una flauta o probablemente un clarín pequeño. Clarinetes en distintos números y en distintas tonalidades, etcétera, etcétera. Bien, si los primeros ejemplos de formaciones musicales bandísticas o protobandísticas los encontramos en el ejército, son estos mismos conjuntos, por lógica, los que servirían como modelo para establecer las primeras bandas civiles de carácter amateur. También hubo bandas civiles profesionales en la época. Tenemos, por ejemplo, una fuente en
una fuente histórica en lo que es referida a la ciudad de Barcelona, en la que habla del antecedente de la actual banda municipal y en la que señala que la primitiva plantilla fou augmentada fins a 12 músics en el transcurs de la 18a centúria. Abandonats ja xeremies, cornetes, baixons i sacabuchos, el sacabucho era el trombón, el antecesor de nuestro actual trombón. El conjunt instrumental de la música ciutadana estava format en aquesta època per flautes travesseres, oboes, fagots, trompes, trompetes i timbals. A les darreries del segle XVIII hi foren introduïts els clarinets. Así, parece indiscutible que, salvando las lógicas diferencias, el origen directo de la formación bandística actual, tanto a nivel amateur como profesional, sea su versión civil como la versión militar, ha de buscarse en el siglo XIX. Eso es incontestable. De esta manera, tal y como ya expliqué hace ya 18 años en el libro que editamos en el centenario de la Unión Musical, en un artículo sobre la historia de las bandas, la eclosión de la banda moderna se produce debido a dos factores principales. El primero, lo acabamos de ver en las láminas, como una progresiva ampliación y desarrollo paulatino de las músicas militares del siglo XVIII. En este sentido, el concepto de ampliación se refiere evidentemente al número de efectivos, pero el de desarrollo se centra especialmente en la mejora de las capacidades técnicas de los instrumentos de viento. El segundo factor más importante fue como consecuencia de la generalización y podríamos decir democratización del estudio de los instrumentos de viento entre sectores de la población cada vez más amplios, normalmente sectores de carácter claramente popular, proceso a su vez consecuencia de la citada mejora mecánica de los propios instrumentos de viento, que indiscutiblemente facilitaban su ejecución técnica poniéndola al alcance de los aficionados. Los instrumentos antiguos son técnicamente mucho más simples, pero para lograr un nivel óptimo de interpretación, el músico tiene que ser mucho mejor, tiene que controlar mucho más. Por lo tanto, eso te dice que los músicos con un instrumento más antiguo tenían que ser más profesionales si querían sacar un buen rendimiento. Con los instrumentos modernos, el que yo toco, es muy difícil, pero es más fácil conseguir un resultado aceptable. Vemos como desde un primer momento bandas y enseñanza tuvieron por fuerza que ir de la mano. De hecho, las bandas fueron el instrumento, en mayúsculas, que potenció la democratización de la enseñanza musical. En el caso español es muy interesante porque el nacimiento de las bandas civiles tuvo mucho que ver con un elemento que a priori parecería que no tenía nada que ver, como es los propios procesos de desamortización. No sé si les sonarán, los procesos de desamortización en el siglo XIX fueron llevados a cabo sobre todo por Mendizábal. Siempre pensamos en la desamortización de Mendizábal como la más importante, pero previamente ya hubo algunos procesos en tiempos de Carlos III con Manuel Godoy. Los procesos de desamortización fueron básicamente una expropiación de recursos económicos a la Iglesia para su posterior venta en subasta pública. Estoy resumiendo. Aquí hay algún historiador, Conchi, por ejemplo, seguro que me podrá completar más, pero básicamente es esa la idea. Lo que ocurrió en las desamortizaciones, ¿qué tienen que ver eso con el nacimiento de las bandas? Pues fue crucial, porque en el antiguo régimen los músicos vivían básicamente del mecenazgo, y el mecenazgo se estructuraba entre la aristocracia y el poder eclesiástico. Al cercenar un poco el poder económico de la Iglesia, el gasto que ésta ejercía en sus capillas musicales se contrajo
de una manera brutal, de manera que hubo capillas que tuvieron que cerrar directamente, con lo cual los músicos profesionales que ahí trabajaban se quedaron directamente en la calle, tal cual. En aquel entonces no había paro, ni había nada. Te ibas a la calle y te ibas a la calle, te tenías que ganar la vida. Esos músicos hicieron de la necesidad virtud. Se agruparon y empezaron a ofrecer sus servicios como conjuntos al mejor postor. En este caso eran autoridades civiles, autoridades eclesiásticas que los contrataban en momentos determinados, pero además empezaron a vender su conocimiento. Para completar sus ingresos, idearon la manera de enseñar y cobrar un sueldo por la enseñanza. Ese sistema es el origen, el germen de las bandas de aficionados, ¿vale? En realidad, bueno, aquí hay una cosa muy graciosa porque en origen los que iban buscando actividades para esas agrupaciones musicales recién creadas, privadas, se llamaban festeros. Festero no tiene nada que ver con el concepto que tenemos actualmente del festero. El festero era aquel músico de la capilla eclesiástica, esto era propio ya incluso en el siglo XVIII, incluso anterior, que se encargaba de los contratos con agentes externos a la propia iglesia. Lo que hoy en día más o menos diríamos en las bandas, hay bandas que todavía se usa la palabra, que se llama ajustador. Es el ajustador, el que contrata, el que maneja los contratos, ¿vale? No tiene nada que ver la idea del festero de este momento con el festero actual, ¿vale? Bien, volviendo a lo que nos ocupa. La enseñanza musical, que hasta el primer tercio del siglo XIX había sido una actividad solo al alcance de unos pocos, organizada y financiada mayoritariamente bajo el paraguas eclesiástico, que la consideraba fundamentalmente como un modo de nutrir sus capillas musicales con nuevos intérpretes, se autorreproducía. Se transformó progresivamente en una actividad económica más. Y esta actividad se popularizó porque daba muchas facilidades. Normalmente era el músico profesional, que había sido profesional en la iglesia, el que ejercía las funciones de director del conjunto musical. Él enseñaba a los aspirantes, normalmente gente joven, enseñaba los rudimentos del solfeo, incluso los rudimentos de la interpretación musical en algún instrumento, a cambio de que cuando ese educando tuviera el nivel suficiente, pasara a reforzar su propia agrupación con la que él iba ganándose la vida. Este sistema nos suena, es muy similar a lo que hemos conocido nosotros. No cobraba por enseñar porque preferían los músicos engordar su agrupación musical que ganar ese dinero en ese momento. Hizo que se popularizara. Bien, como he dicho antes, a todo el proceso anteriormente descrito, esto es que acabo de explicar, se sumó el desarrollo técnico de los instrumentos de viento. Esto lo he comentado ya. Y este desarrollo se puede observar, o sea, sabéis que soy clarinetista y no puedo evitarlo, tengo que meter el clarinete por algún lado. Si veis en las fotografías de izquierda a derecha, podéis observar un clarinete antiguo, datado en 1770-1780, apenas tiene llaves metálicas. Conforme vamos avanzando hacia la derecha, hacia vuestra derecha, ¿sí?, veréis que cada vez tiene más llaves. Ese es el desarrollo técnico de los instrumentos, en este caso del clarinete. Pero es que eso implica
La simple adición de llaves no es algo que se le ocurriera a uno, es que eso implica además el desarrollo de procesos industriales de fabricación que hicieron que los instrumentos fueran más baratos. En la música, en la del tercer regimiento de artillería de a pie, existen las vacantes de un músico de segunda, requinto, eso es un profesional, 2 de tercera, primer cornetín y trompa, si no me equivoco, son profesionales también, y 7 de educandos, que deberán ser cubiertas por oposición, que tendrá lugar el 23 del presente mes. Evidentemente las de educandos no eran por oposición, esas serían por otros medios. Se completarían por amistades, por recomendaciones, pero era gente que iba sin saber música. En la del lado tenéis lo mismo, es una noticia de 1899. Todo el siglo XIX está lleno de menciones de este tipo. Bien, las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, las bandas militares se convirtieron en una verdadera escuela en la que individuos de reemplazo, con escasa o nula formación musical inicial, se formaban al lado de músicos profesionales para luego transmitir y expandir en sus lugares de origen esos conocimientos adquiridos, fomentando así la creación de nuevas corporaciones si no las había anteriormente en los pueblos de donde venían estos educandos. Es el caso de nuestro pueblo, de algunos de los primeros directores de la banda musical a la que yo pertenezco. Entre ellos el caso concreto de los músicos militares Santos Carrero, director entre 1906 y 1909. Estos datos que ya nos ofrecieron en el libro del centenario, pero que como curiosidad yo he podido documentar un periódico del 12 de marzo de 1909, en el que se señala a Santos Carrero, justo nuestro director en aquella época, como vencedor de las oposiciones de la banda municipal de Madrid recién creada. Esto lo sabemos por su expediente personal, pero bueno, nunca está de más ver que hay otras fuentes históricas que corroboran estos datos. También el caso de Casimiro García Borque, director entre 1909 y 1912, que también era un músico que provenía de extracción militar. Bien, en definitiva, como se puede ver en lo expuesto, hasta el momento encontramos que lo que hemos denominado en el título de esta conferencia un primer vaso comunicante, en tanto el nacimiento de las bandas civiles amateurs y la democratización de la enseñanza musical fueron de la mano. Sin esas bandas civiles amateurs, probablemente no habríamos tenido muchas manifestaciones musicales. Teniendo en cuenta todo esto, podemos establecer el periodo cronológico entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX como el momento definitivo del afianzamiento de las bandas civiles amateurs o profesionales. No en vano, en esa fecha se documenta la fundación de muchas corporaciones que todavía hoy siguen en activo, como por ejemplo la Banda Municipal de Valencia. Tenéis aquí una foto de su creación. Esta es una foto que se hicieron el primer día que se presentaron en el claustro de la Universidad de Valencia en 1903. También la Banda Municipal de Barcelona, que es de 1886, es más antigua. Esta foto es de finales del 19. Incluso la Banda Municipal de Alicante, de 1912. Todo esto entre las más famosas, pero luego muchísimos pueblos, cuando vas consultando la bibliografía, las bandas locales provienen muchísimas justo de esta época, de estos 30 años entre 1880 y 1920, muchísimas provienen ahí, 30-40 años, fue un momento de gran eclosión. Por ejemplo, nuestra Sociedad Unión Musical, que se ha datado en 1905 como fusión de dos bandas preexistentes, pero bueno, que proviene justo de esa misma época.
Bien, además de las cuestiones ya comentadas, en el proceso de establecimiento definitivo de las bandas en el tejido social del momento, se puede detectar la gran influencia de otro elemento, en este caso de carácter, podríamos decir que ideológico. Cuando digo ideológico es en las ideas que corrían en el momento, no estoy hablando de izquierdas o derechas, porque además lo compartieron todo el arco político del momento. Me explico. Se trata de la cada vez mayor preocupación que las élites sociales e intelectuales establecidas con el nuevo Estado de carácter liberal decimonónico mostraron conforme avanzaba el siglo hacia lo que ellos denominaban una necesaria educación moral de la población más desfavorecida, principalmente el incipiente proletariado en zonas industriales y la población campesina en zonas rurales. Esa preocupación, con conexiones claras con el ideario krausista, como ha estudiado en profundidad la musicóloga Leticia Sánchez de Andrés en su monografía Música para un ideal, pensamiento y actividad musical del krausismo e institucionalismo españoles, tomó precisamente gran protagonismo a finales del 19, principios del 20, precisamente por el aumento exponencial de la clase obrera, que puso en la picota la cuestión social, le dio un impulso tremendo. Como no podía ser de otra manera, esta compleja realidad social fue explotada por todas las corrientes políticas de pensamiento del momento, desde los sectores católicos más tradicionalistas hasta los anarquistas, pasando por los burgueses liberales o por las corrientes socialistas. Todos ellos intentaron establecer centros culturales, intentaron y lo consiguieron en muchos casos, intentaron establecer centros culturales en los que impartían, además de difundir sus ideas, impartían enseñanzas de forma más o menos gratuita y era una forma de difundirse, darle difusión a su credo. Tendrá ventajas si sabe música que si no sabe, porque si no sabe entrará simplemente de recluta, si sabe entrará en un puesto mejor. Evidentemente este texto, la retórica que utiliza está claramente marcada por una ideología. No estoy aquí para hablar de ese tema, es simplemente un ejemplo de que esta manera de intentar enganchar a la población para que estudiaran una actividad musical estuvo presente en todos los arcos de pensamiento ideológico. Bien, además de la visión de la banda como un instrumento de extensión de la cultura a las clases populares, se observaba también una función de carácter claramente socioeconómico. No en vano la actividad tradicionalmente desplegada por las bandas, realzando con su asistencia a actividades festivas o protocolarias de carácter religioso o civil, tenía siempre una contrapartida económica por parte de los poderes públicos. Normalmente eran los ayuntamientos, quienes sigue siendo más o menos igual, por suerte, quienes financiaban la existencia de la propia corporación musical, asumiendo la remuneración del propio director y asegurándose así la participación de la corporación en las actividades festivas, religiosas, civiles, organizadas por el propio consistorio. Además, los ingresos económicos generados por el cobro relativo a cada situación realizada permitían que cada uno de los miembros de la corporación recibiera una mayor o menor compensación económica una vez descontados los gastos que la agrupación pudiera generar. Normalmente alquileres de locales de ensayo, compra y reparación de útiles necesarios para la actividad, desde instrumentos hasta las partituras. Evidentemente, si pensamos que la extracción social de los músicos amateurs era más bien una extracción de carácter popular, significaba una ayuda para las economías familiares. Y desde este punto de vista, y salvando las distancias, se puede explicar también el porqué en el siglo XIX, sobre todo a finales del XIX y principios del XX, fueron muy populares la figura de las bandas en las inclusas
Las inclusas, no sé si saben lo que eran los hospicios de los huérfanos. Las administraciones públicas fomentaban la presencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de la banda de la Academia de Música de la Casa Provincial de Caridad de Barcelona. Fomentaban la presencia y la organización de estas bandas porque era una forma de darles un futuro laboral a los chicos, no tanto chicas. En esta época todavía ser músico no era propio para las chicas, desgraciadamente, pero sobre todo se les pretendía dar un futuro laboral. Y realmente puedo decir que la cosa funcionó, porque de esas bandas de hospicios surgieron músicos de talla mundial. Vuelvo al clarinete, porque como ya sabéis, es mi especialidad. Por ejemplo, puedo citar a los hermanos Manuel y Francisco Gómez. Ellos eran sevillanos y quedaron huérfanos muy pronto, los internaron en un orfanato en Sevilla y terminaron siendo fundadores, clarinetistas ambos, fundadores de la Orquesta Sinfónica de Londres, una de las más importantes de la actualidad. Otro ejemplo, Miguel Yuste. Es posible que la foto de la izquierda le suene el carácter a alguien. Es que Miguel Yuste era el abuelo de Josema Yuste, el de Martes y 13. Y si ven un poco el carácter de la foto, le echa un aire. Bueno, pues Miguel Yuste nació en Cádiz, quedó huérfano también, y lo ingresaron, pero lo ingresaron en Madrid, en un orfanato. Terminó siendo catedrático del Conservatorio de Madrid, solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, fundador de la banda municipal de Madrid, clarinete solista de la banda de Alabarderos, que en aquel momento era la mejor banda, lo que es actualmente la Banda del Rey, la unidad de música de la Guardia Real. Vamos, un fuera de serie, famoso en toda Europa, además. Es decir, que esa actividad tuvo su éxito. Estos son gente de renombrado prestigio, pero por debajo hubo muchísimos chavales que encontraron su oficio y encontraron su trabajo en la música gracias a estas organizaciones. Bien, hasta ahora he tratado del origen mismo de las bandas y de la enseñanza musical que éstas ofrecían en cuanto a una práctica eminentemente interpretativa. Sin embargo, si lo pensamos bien, existe otra vertiente en la que las bandas ejercieron su influencia en la enseñanza y educación musical. Y eso es en el público. Los músicos recibíamos una educación de cara a la interpretación, pero lo que nosotros interpretábamos en aquella época servía para educar al propio público. Piensen ustedes que estamos hablando de una época en la que la música era un arte absolutamente efímero. Solamente podías escuchar música si tenías un músico delante que la interpretaba. No había medios de reproducción, no se podía guardar la música. Ya a finales del 19 aparecieron los inventos de Edison con el gramófono, con algunas cosas de este tipo, pero claro, aquello estaba reservado solamente a las clases más pudientes. El público en general no había radio, no había nada. Solamente podías escuchar música cuando un músico la interpretaba. El repertorio no solamente tenían la música al uso, pasacalles, pasodobles, marchas que se componían para ellas, sino que también interpretaban, ya desde muy temprano, adaptaciones de música orquestal que estaba a la moda en aquel momento. Normalmente aquella música orquestal era u ópera o zarzuela. En España estoy hablando.
Y esto lo podemos comprobar incluso en nuestro propio pueblo. En el archivo que tengo yo el gusto de manejar, tengo ahí un apartadijo hecho, porque estas partituras no quiero que las toque nadie, porque son fuentes que no se deben de perder jamás, deben de estar apartadas. Tenemos verdaderos tesoros que vienen, la más antigua proviene de 1880, si no recuerdo mal. Aquí os he traído 3 ejemplos. El primero, en la parte superior izquierda, es una partitura de la obertura de la ópera Raimond, de Thomas. Thomas era un compositor francés. En la parte superior derecha, la fantasía de la ópera Boccaccio, que era del maestro Suppé, Franz von Suppé. Y en la parte de abajo, la fantasía del reloj de Lucerna. El reloj de Lucerna era una zarzuela, que también la hicieron en forma de ópera. Todo esto se conserva aquí, en nuestro pueblo. Y todas estas partituras están datadas en 1911, 1905, en torno al cambio de siglo. Eso era la función tan importante que desarrollaban las bandas en aquel momento. Hacían que la música en pueblos donde gente probablemente no saldría del ámbito local en toda su vida, les acercaba la música que se estaba haciendo en grandes capitales y prácticamente en el momento, porque estaban al día. Bien, es algo que está ocurriendo por establecer un paralelismo con la actualidad. Años atrás, hubo un momento en el que las actuaciones en vivo parecía que dejaban de tener interés, porque con internet, con el cine, con todas las cosas, las facilidades que teníamos, tú podías escuchar y ver cualquier cosa en cualquier momento. Sin embargo, incluso en la música pop hoy en día vemos que cada vez tiene más importancia la actuación en público. De hecho, los grupos modernos tienen más ingresos de las giras que hacen y de las actuaciones que hacen en público que de las grabaciones. Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer pensar que las bandas, que ya no tienen tanta influencia como hemos visto, ojalá hiciéramos un concierto y tuviéramos tanta gente como hemos visto en la fotografía anterior, ¿no? Desgraciadamente no es así, pero seguimos teniendo una gran influencia para el público que se acerca a nosotros, porque le descubrimos un mundo que muchos de ellos no conocen. Y eso es enseñanza musical. Bueno, hemos hablado de enseñanza del 19 hasta principios del 20. Puedo hablar un poquito va todo un poco engarzado, como ven, todo está relacionado. Puedo hablar un poco del sistema de funcionamiento económico que sostuvo a las bandas a lo largo del siglo XX. Y esto muchos de ustedes ya lo han conocido. Incluso yo he conocido los últimos coletazos de ese sistema. No era otro que, como denomina el estudioso del contexto bandístico valenciano Frederic Oriola Belló, no es otro que el ciclo festivo valenciano. Nosotros tenemos una característica, por eso en nuestro país valenciano hay tantas bandas. Tenemos una característica muy específica que nos diferencia de otras zonas, y es la presencia de una cantidad de fiestas, sobre todo de pueblos y cristianos, y de fallas, y las fallas en Valencia, que durante el paso de los años posibilitó un medio de subsistencia a las propias corporaciones musicales que venían con un sistema heredado desde el siglo XIX, en el cual los propios músicos tenían también un interés propio en la participación en los actos, porque se repartían en parte los beneficios. Eso sin duda ha servido para que las bandas lleguen hasta nuestro momento con una
con una gran potencia y todavía sirve. Es un sistema que hoy en día se ha completado de otra forma, pero que sigue existiendo. Aquí, bueno, pues en la foto tenéis imágenes que no hace falta que os explique. Todos sabéis lo que son las fiestas de moros y cristianos, no hace falta dar más explicaciones. No solo son las fiestas, es toda la actividad de carácter protocolario que generó, que tiene sus raíces ya en el barroco, en épocas anteriores, pero que generó sobre todo el Estado liberal y las celebraciones que siguieron poniendo en la calle la propia Iglesia. Todo eso ha confluido como forma de financiación. Bien, en lo que se refiere a la actividad de enseñanza musical desarrollada por las propias bandas a lo largo de todo el siglo XX y hasta las décadas finales del mismo, se puede detectar un objetivo primario y común a todas ellas, que no era otro que el autosostenimiento de las propias corporaciones musicales. Cuando yo me inicié en la música, en la banda, el objetivo de la banda era que yo saliera a la banda, para que la rueda continuara rodando y no desapareciera. Esta realidad constituyó la base de gran parte del sistema de enseñanza musical español durante la mitad central del siglo XX y más después de la guerra, con todas las penurias que hubo. Al menos en lo que a los músicos de viento y percusión se refiere. El músico se iniciaba como aficionado y solo en casos muy excepcionales, si mostraba dotes absolutamente sobresalientes, podía ascender y hacer carrera profesional. Precisamente y en consonancia a lo que ocurría ya en el siglo XIX, que hemos comentado sobradamente, esto se conseguía habitualmente ingresando en una banda militar que le permitía al músico de pueblo, le permitía asistir a... Normalmente esas bandas militares estaban en ciudades importantes que tenían conservatorios y allí el músico podía completarse estudiando. Un caso lo tenemos muy cercano. Ruperto Chapí, que yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de él, fue de Villena, fue un niño prodigio, surgió como niño prodigio y rápidamente se fue a Madrid, donde completó sus estudios y terminó siendo un compositor universal. Bien, en este sentido, aunque el objetivo de formar nuevos músicos que se incorporen a la agrupación musical siempre estará presente en las propias sociedades musicales, es consustancial a nosotros, es normal. Estas han ido ampliando sus horizontes en las últimas décadas bajo la presión de una realidad que cambia a todos los niveles de manera cada vez más acelerada y que demanda imperiosamente que las propias bandas y las escuelas de música que éstas mantienen ofrezcan un servicio público, educativo, abierto a otras posibilidades y no solo limitado al contexto estrictamente bandístico. Y ahora ya empezamos a hablar de la realidad que conocemos de hoy en día. En los últimos 40 años hemos sido testigos de una evolución enorme en la propia organización y tarea educativa de las bandas. En dicha evolución identificamos diferentes factores y uno de tipo organizativo que creo, en mi opinión, es subjetivo, pero creo que es fundamental, que no deja de ser otra que la creación de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano, en 1968. No por nada, no implica ninguna cuestión extraordinaria, simplemente es que la Federación poco a poco ha ido actuando como una plataforma de intercambio de conocimientos. Lo que se hace en unas bandas se va transmitiendo a otras a través, muchas veces, del contacto en esas reuniones de federación, ¿vale? Hay que pensar que la federación actualmente tiene 550 bandas, más o menos. No son pocas, son bastantes. Entonces, arrastra tal cantidad de músicos detrás, miles de asociados, que se ha convertido en
se podría decir incluso un elemento dinamizador del propio mundo bandístico, pero al mismo tiempo también un elemento de presión de cara a las administraciones públicas, a la política. Es un elemento de presión, claramente, que a los responsables de la educación musical es imposible hoy por hoy no tener en cuenta la opinión de la Federación de Bandas, al menos estoy hablando en nuestra comunidad, a la hora de planificar cualquier tipo de política musical. Bien, otro ejemplo en este año 85 la Federación estuvo completamente volcada en la organización de estos actos. Otro ejemplo fue el programa Música 92. Por ejemplo, las dos bandas locales, si no recuerdo mal, al menos la Sociedad Unión Musical, desde luego, y creo que la Sociedad Virgen del Remedio también, creo no, en mi caso seguro, los locales se pudieron adquirir gracias a una subvención que vino a través del programa Música 92. Fue un primer gran impulso. Y en lo que a la enseñanza de música se refiere, hubo un elemento de clave, que fue el primer Congreso General de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que organizó la Federación en 1991. En ese congreso se trató muy a fondo las necesidades y las posibilidades que tenían las escuelas de música de las bandas, las tradicionales academias. Hasta aquella época, más o menos, se podía encontrar dos tipos de bandas distintas. Las más punteras, las que todos tenemos en nuestro imaginario como las top, Llíria, Cullera, Buñol, esas grandes bandas valencianas, y ya habían implementado en sus escuelas algo que en el resto de escuelas de pueblos más pequeños o más normales todavía no conocíamos, que era que tenían un profesor de instrumento para cada instrumento. Nosotros seguíamos con el modelo de la fundación de las bandas, el modelo decimonónico. Nuestro director, digo nosotros aquí en Petrel, pero se puede hacer extensión a la mayor parte de pueblos. Nuestro director impartía clases de trompeta, de tuba, de saxo, de flauta, de clarinete. El gran cambio, la gran mutación se produjo ahí. Gracias a la Federación de Bandas se introdujo también con la presión que se hizo sobre las administraciones públicas, se promulgó una ley que todos nos sonará, que se ha denostado muchísimo, pero que fue súper importante, que fue la LOGSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Diréis, ¿qué tiene que ver esa ley, que es de institutos, de escuelas, con las bandas? Pues fundamental, porque fue la primera vez que se reconocía las escuelas de música como una entidad legal y se reconocía la actividad que en ellas se generaba. Desde el principio se generó un sistema dual. Las escuelas de música de las bandas se encargarían de la enseñanza de carácter lúdico, se podría decir, y los conservatorios, que era la otra pata de la enseñanza, se encargarían de la profesionalización. Todavía, hoy en día, somos herederos de esa estructura básica. Hasta ese punto estábamos metidos incluso dentro de un paradigma de estructura que se compartía con el siglo XIX, porque se seguía pensando que la educación musical era básicamente enseñanza instrumental, la enseñanza para los instrumentos. Y eso es en lo que creo que actualmente más hemos cambiado. Frente a ese paradigma se ha ido extendiendo una concepción de la enseñanza musical mucho más inclusiva y abierta a otras posibilidades. La actividad de las escuelas, de las propias escuelas de música, ha cambiado ostensiblemente. Eso ya lo hemos vivido muchos de los que estamos aquí.
Como respuesta, esos cambios han sido como respuesta a las demandas de la propia sociedad, al hilo de un cambio de mentalidad respecto a lo que se busca con la propia educación musical. Nos deberíamos de preguntar, hoy por hoy, ¿cuál es el objetivo de la educación musical? Creo que desde un sentido general, en mi opinión, la respuesta más adaptada al momento actual es aquella que incide en la necesidad de desarrollo de la sensibilidad artística y del criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal. Uno de sus mayores logros es lograr una mayor capacidad para analizar y valorar la calidad de la propia música, en un momento en el que la música se ha convertido en un bien de consumo. Debemos de educar a los chavales para que sean capaces de ser críticos con la música que consumen, que sean capaces de diferenciar lo que es puro marketing o puro negocio y de lo que tiene calidad. Y ahí las bandas tenemos mucho que hablar. Bien, junto a esta concepción, ¿no?, de la educación musical, que la acercan más a la idea de una actividad cultural, en mayúscula, complementaria, tanto para los niños como para adultos. Esto se puede ver en casi todas las escuelas de música, si no en casi todas, en la mayoría, por la introducción de nuevas especialidades, incluso instrumentales, que no tienen nada que ver en realidad con el quehacer diario de una banda. Por ejemplo, sin menospreciar a nadie, de hecho, las bandas las introducen y están muy bien introducidas. ¿Para qué sirve un violín en una banda? Para poco. Sin embargo, muchísimas bandas están impartiendo clases de violín. ¿Para qué sirve un coro en una banda? En principio, no tiene mucho que ver. Sin embargo, muchas bandas están creando coros dentro de sus entidades. ¿Y esto por qué es? Podríamos seguir así con muchas actividades que se están haciendo en los últimos años. ¿Por qué? Responde simplemente a una concepción diferente. Simplemente las sociedades musicales, las personas que están ahí dentro, se han dado cuenta que la enseñanza musical tiene que ser una enseñanza de carácter cultural. Evidentemente, el enseñar a músicos para que entren a formar parte de la banda es algo irrenunciable. Es nuestra identidad, es nuestra forma de entenderlo. Pero además se quiere ofrecer un trabajo, un bien de utilidad, sobre todo de utilidad pública. Esto está generando muchos problemas, porque todos sabemos que en este mundo todo vale dinero. Ha traído las nuevas aperturas de las escuelas, ha traído muchos profesores, lo cual ha sido un desembolso muy fuerte, es una inversión muy fuerte por parte de las sociedades musicales, y no digamos todas las actividades nuevas que se están haciendo. Bueno, por suerte, las administraciones públicas han venido a echarnos una mano, y esto hay que reconocerlo. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana en el curso anterior, en el 22-23, repartió 11.300.000 euros entre unas 400 escuelas en el País Valenciano. No está mal, siempre nos pueden dar más, siempre está bien, pero no está mal. Los propios ayuntamientos, en general, desde luego aquí en Petrel no tenemos ninguna queja, nos apoyan a la actividad que generamos. Esto ha generado un sistema, ha cambiado el sistema de financiación y el sistema de acercamiento de la música a la gente, al pueblo, a las personas. Ahora no todo el mundo viene porque quiere tocar en la banda. Hay personas que quieren aprender a tocar el piano o simplemente que quieren aprender algo culturalmente de valor. Y creo que ese es el fin más loable que podría tener una banda.
una banda o una asociación cultural, como somos las asociaciones musicales. El sistema ahora se ha establecido, y estoy hablando más o menos a grosso modo, en un equilibrio entre el que una tercera parte la vienen a aportar las administraciones públicas, una tercera parte la aportan las propias asociaciones musicales y una tercera parte la aportan el usuario. Hemos cambiado de un sistema en el que era completamente gratuito. Yo empecé a dar mis clases y a mí, yo creo que mis padres no pagaban nada. Y te apuntabas a la banda y ya está. Hemos pasado de eso a tener que pagar un poco. Pero realmente el público, el usuario, debe de saber que sin ese pago que hace que tenga profesores con mucha mayor profesionalidad, sin ese pago sería imposible organizar ningún tipo de enseñanza, porque las enseñanzas musicales son por definición muy caras, al ser individuales en muchos casos se encarecen. Entonces es un sistema que al final se ha conseguido equilibrar y bueno, vamos a ver qué frutos da en el futuro. Además, y ya para terminar, hay que decir que es un sistema que beneficia a los propios músicos, porque ya tenemos muchos de aquellos alumnos pequeños que empezaron a estudiar en las escuelas de música y que descubrieron su vocación en la música, ahora ya son profesores de las escuelas. Nos ofrece un mercado laboral que de otra manera estaría muy complicado. Lo digo por experiencia, por haber conocido zonas en las que no existe la cultura bandística que tenemos aquí. En conclusión a todo lo que he dicho, creo que debemos, primero, de tener una gran admiración por aquellos músicos, que son la mayoría, que no son profesionales, que son amateurs, que no cobran, que asisten ensayo detrás de ensayo a la banda, que van a tocar una actuación y otra actuación y otra actuación, mientras que otras personas tienen tiempo libre. Debemos de reconocer todo ese esfuerzo, porque sobre esas espaldas es sobre las que se organiza todo este sistema. Entonces son dijéramos, el elemento más sacrificado y el que probablemente menos se ve y menos se reconoce. Por eso les pido desde aquí el mayor de los apoyos para las sociedades musicales. Agradezco a las administraciones públicas el apoyo que dan, aunque pido más, si puede ser, siempre, si puede ser. Y nada, os agradezco vuestra atención, que igual ya me estaba poniendo un poco pesado.